Oremos, hermanos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das en este día. Gracias, Padre, porque sabemos que podemos congregarnos, Señor, y no solamente lo sabemos intelectualmente, sino que nos das tú el querer hacerlo por medio de tu buena voluntad, Señor, poder venir a tu casa a escuchar tu palabra, a ser instruidos, Señor, amonestados, exhortados, confrontados, y lo que tú tengas, Señor, por función cuando envías tu palabra, Señor, en medio de tu pueblo. Por eso, Padre, te damos gracias porque sabemos que la necesitamos, sabemos que tu palabra es verdad, Señor, y queremos estar firmes, Señor, en ella. Padre, te ruego que nuestros corazones estén dirigidos a tu palabra, que todo lo que haya en nuestras mentes hasta este momento, Señor, sea disipado con el poder del Espíritu, Señor, y que solamente tú nos hables a nuestros corazones. Te agradecemos este tiempo, te rogamos por aquellos que están en camino, Señor, quizás también por aquellos que no le veamos en esta mañana y en este día, por distintas cuestiones. Padre, te rogamos que consueles sus corazones y ayúdanos, Señor, a nosotros, porque te necesitamos, Señor. Te pedimos esto y te damos muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos avanzando, como ustedes saben, en el Sermón del Monte. Y en esta oportunidad estamos en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo. Y hemos llegado al versículo 15. Ya hemos tratado varias verdades en este sermón. Y seguimos avanzando, ¿no? Ya llegando al final de este gran sermón del Señor Jesús. Perdón. En donde Él sigue presentando verdades que son eternas, ¿no? No cosas que quedan solamente en este tiempo presente o hasta que se terminen nuestras vidas, sino verdades eternas. En los últimos versículos estuvimos viendo esos dos caminos, esas dos puertas. Nuestro hermano Nelson, el domingo pasado, hablaba sobre los versículos 13 y 14, ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y fue muy nutritivo para nuestras almas poder ver de qué se trata eso de las dos puertas, del camino angosto, de la puerta estrecha. Fue necesario recordar una vez más de qué se trata lo que el Señor está diciendo, ¿no? Y que tomar uno de ellos o el otro conduce a destinos eternos distintos en la vida de las personas. Y el Señor de alguna manera nos lleva a considerar cuál es el camino en el que nosotros estamos andando cuando vemos esos versículos. Y no solamente en esos versículos, sino en lo que viene por delante también, ¿no? En los versículos que hoy vamos a tratar en esta mañana. El Señor nos lleva a considerar cuál es el camino en el cual nosotros estamos. ¿En qué camino estamos andando? Si es aquel camino espacioso que lleva a la perdición final de las almas, como el Señor lo revela ahí en versículo 13 y versículo 14, o el camino que lleva a la vida, ¿no? Ese camino angosto, ese camino que quizás es un poco más complejo, ese camino que trae pruebas tomadas del Señor, ese camino que vienen las angustias pero tomadas del Señor, ese camino que tiene una lucha permanente con el pecado. Ese es el camino angosto, pero ese es el camino que nos lleva a la vida. Ese es el camino que después nos va a poner frente a frente con el Padre y nos dirá: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Así que Jesús está haciendo diferencias claras hasta el momento de cómo vivir en esta vida, ¿no? De cómo llevar adelante y qué es lo preciso y qué es lo necesario para que al final de este tiempo nosotros estemos
en vida eterna y no en una condenación eterna. Nos lleva a considerar si nosotros estamos viviendo como aquellos que, aunque sea difícil, aunque sea complicado, incómodo ir por ese camino angosto, lo estamos haciendo y estamos en ese camino. O, por el contrario, el camino ancho, el cual nos lleva a la condenación. Eso es lo que el Señor está considerando para los que estaban ahí en el sermón escuchando y para nosotros hoy. ¿Cuál es el camino que uno está tomando? Esto es para que ellos en ese momento y nosotros hoy día sepamos, hermanos, que no hay un punto intermedio entre esos dos caminos. No hay un camino medio. No hay opciones. No es un camino semiangosto o una puerta entreabierta, sino que es un tipo de camino y una sola puerta. Entonces lo que el Señor está haciendo en esta porción del sermón es dirigir a cada alma de cada persona, que cada uno pueda distinguir bíblicamente, no de acuerdo a los pensamientos que uno tiene, de acuerdo a lo bien que se ve en esta vida, de acuerdo a su conducta moral, sino a poder distinguir bíblicamente qué vida está llevando y diferenciar así la condición del corazón. Eso es lo que el Señor, o a lo que el Señor está haciendo hincapié aquí, en estos versículos. Ahora bien, vivir así, evidentemente, de una manera o de la otra, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ir por el camino angosto que ir por el camino ancho. Sea un camino u otro, las vidas serán distintas porque uno, en un camino, se esforzará por buscar santidad, por buscar justicia, por perseverar, por vivir en piedad, en hacer bien y en muchas otras cosas. Pero la otra vida mostrará frutos malos. No es que no mostrará frutos el andar en un camino ancho. Mostrará frutos, sí, pero malos. Malos frutos. Y también va a mostrar desinterés permanente en la palabra del Señor o en lo que el Señor dice. Cuando nosotros llegamos al versículo 15, el Señor va a hablar de los falsos profetas y de los frutos. Y de cómo por esos frutos podemos nosotros ver la diferencia en la vida de las personas. Y esto es fundamental, hermanos. Es fundamental, iglesia, para todos. Para aquellos que están en Cristo y para aquellos que no. ¿Por qué? Porque hay una sola forma de vivir para Dios. Dios no tiene opciones de vida, sino que muestra las opciones y nos muestra en dónde puede estar nuestro corazón. Y nosotros, de acuerdo a la Biblia, ver cuál es nuestra condición. Entonces vamos a leer los versículos 15 hasta el 20 en esta mañana. Y dice así la palabra del Señor. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esta es la porción de la palabra que nos toca esta mañana, cuando vamos llegando ya al final del capítulo 7 y del sermón. Y el primer tema que nosotros vamos a ver, hermanos, es la advertencia. El peligro de los falsos profetas. Que de alguna manera uno siempre esto lo aplica a otras personas, ¿no?
pero a veces también hay un falso profeta dentro. Y teniendo esta visión, vamos a tratar de ampliar un poco más el concepto de lo que el Señor está diciendo en estos versículos. Tanto el versículo 15 como el 16 también podría decirse que el Señor está haciendo hincapié en un solo principio, en una sola cosa. El hecho de que nosotros nos aseguremos, tenemos que estar bien seguros, hermano, de que nos aseguremos que estamos andando por el camino angosto y la importancia que tiene el hecho de asegurarnos eso. Que será el hecho también de entrar por esa puerta estrecha, por esa puerta que es Cristo. Esto habla de los conceptos cristianos, la conducta cristiana, la santidad y todo lo que encierra andar en un camino angosto o una puerta estrecha. Esto que está diciendo el Señor Jesús a partir del versículo 15 es como un refuerzo de los versículos anteriores, del 13 y del 14. Este principio al cual el Señor quiere que nosotros consideremos no es un principio o un sermón para aplaudir y decir, hermoso sermón, el Señor ha hablado o nos has dejado. No es solamente para aplaudir, sino para aplicar. Lo decíamos hace 1 o 2 domingos atrás, pero el sermón del monte es para aplicar. No es para aplaudirlo. El mejor sermón, la mejor predicación de aquel perfecto hombre que era el mismo Dios en la tierra, excelente sermón, pero nunca aplica. Entonces el sermón es para aplicar. Como lo dice Santiago en el capítulo 1, ¿no? De su carta, en el versículo 23 al 25, versículo que conocemos prácticamente de memoria, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, porque cuando esto pasa somos solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante o parecido o casi igual al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. De esta manera, con esta relación, con esta analogía, pasa con aquellos que solamente son oidores de la palabra. Pero, o más, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que Santiago también dice, y volviendo al pasaje, el Señor está planteando un peligro real y cómo nosotros debemos afrontarlo. ¿Cómo nosotros debemos afrontar esto que el Señor está diciendo? En otra enseñanza, cuando tratábamos el capítulo 7, decíamos que todo el hilo del capítulo 7 es un argumento de juicio, desde el principio del capítulo hasta el final. Y esta porción no es una excepción de eso, porque habla de eso. Primero del juicio o del mal juicio hacia los demás, y también del juicio en cuanto a que el Señor nos está mirando permanentemente en nuestras vidas. Él de alguna manera nos lleva a pensar en la ausencia de vida santa en muchos de nosotros. Hoy a la mañana escuchaba o veía en un estado algo que decía Sujel Michelén y me llamó mucho la atención porque se ve que estaba predicando en algún lugar y él dice que estaba orando antes de la predicación, pero se escuchaba como alababan al Señor desde el salón. Y cantaban un himno que es el que dice, digno es el Cordero. Y él dice que paró de orar porque pensaba y meditaba en ese himno, ¿no? Pero él también dice, y se pone bastante mal en la predicación, porque claro, Cristo es
real en nuestras vidas? Eso es lo que él preguntaba. Y él decía que conocía personas que sabían cómo vivían de lunes a sábado, pero el domingo estaban alabando al Señor, levantando las manos, como si fueran los mejores cristianos. Y eso a él le producía dolor. Y esto se trata de esto, hermanos. La ausencia de vida santa en muchos de nosotros. Cuando parece que nos olvidamos de la mirada permanente de Dios hacia nosotros. Hay una mirada permanente del Señor. Más aún para con su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos caminamos hacia un juicio. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. El Hijo de Dios está tranquilo. El verdadero Hijo de Dios está tranquilo. No irá a la condenación, pero entrará avergonzado por varias cosas. Por eso el Señor va desarrollando de diferentes maneras, con distintos argumentos en este sermón, que el juicio que nosotros tenemos que hacer de nuestras vidas no puede ser superficial. No puede ser un juicio de, bueno, el Señor me conoce, sabe. Sí, sabe, me conoce. Y porque sabe y me conoce, yo debo enjuiciarme bíblicamente. Debo ver cuál es mi vida de manera bíblica, de acuerdo a lo que Dios dice. No son cosas externas, sino el hecho de indagar en profundidad el corazón. Mi corazón. El Señor evidentemente estaba bien preocupado por esto. Y lo dice de bastantes maneras, como todo lo que vemos, lo que venimos viendo, ¿no? En este capítulo. Por eso, Él lo repite constantemente. Y a veces algunos se preguntan, ¿no? Cuando son expuestos o se acercan a las iglesias, una y otra vez, domingo a domingo, quizás en la semana también. Pero ¿por qué en la iglesia siempre se dice lo mismo? ¿Por qué siempre me saturan la mente con que tengo que ir a Cristo, con que mi vida debe reflejar la obra de Cristo? ¿Pero por qué todo el tiempo? No, bueno, es precisamente lo que el Señor Jesús está haciendo aquí. Con bastantes argumentos, de una manera o de la otra, está diciendo que hay que verificar y hay que considerar para que el ser humano entienda dónde está su corazón. Y que el juicio viene. Va a haber un juicio. No lo decimos nosotros como iglesia, lo dice la palabra de Dios. Los métodos que se usaban en la época del Señor Jesús para llegar a las personas con algunos pensamientos específicos eran varios. Todos utilizaban diferentes diferentes métodos para inducir a las personas a pensar ciertas cosas, ¿no? Bueno, lo mismo que ahora. Pero Jesús, con gran sabiduría, con la mayor sabiduría, porque es el mismo Dios, da ciertas advertencias y siempre empieza con la verdad. Y al hablar de la verdad, en este caso empieza con los falsos profetas. Porque claro, había muchos que decían un montón de cosas. Recuerdan ustedes que ellos habían sido enseñados a orar en público, ¿no? Y el Señor dice, no, así no. Que ellos habían aprendido a dar limosna de una manera y el Señor dice, no, así no. Y si van a ayunar, el Señor les dice, bueno, pero es así. Bueno, el Señor va delimitando el camino, va mostrando la verdad de cómo debían ser las cosas. Y había muchos que cambiaban la verdad. Por eso el Señor empieza diciendo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ese guardados, hermano, es un llamado a estar vigilantes, a estar bien atentos a qué es lo que se está viniendo, ¿no? A no ser engañados. Pero ¿a qué se refiere el Señor cuando dice precisamente falsos profetas? Y acá hay algunas interpretaciones
distintas que son entendibles y de alguna manera son reales. Algunos han tratado de afirmar que se trata de aquellas personas que introducen en la mente de otros herejías de todo tipo. Y hay cierta verdad en eso, hay cierta verdad. Verdades que no son bíblicas en cuanto a doctrinas espirituales. Hay gente que hace eso. Otros dicen que los falsos son aquellos que viven vidas hipócritas, que dicen una cosa o plantean un evangelio y luego privadamente son absolutamente otra cosa. Muestran una vida de piedad que en realidad ellos no viven para nada. No es que tienen algunos pecados, no es que están luchando con algunas cosas, sino que directamente no las viven. Pero el Señor aquí está mostrando, hermanos, en estos versículos algo que es muy sutil y lo va a hacer en 2 oportunidades en estas personas. Él está usando la vestimenta de la oveja como metáfora. Y a veces uno esto lo pasa por alto, que dice, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Con vestidos de ovejas. Y el Señor está describiendo a estas personas. O sea que la dificultad está en que al principio nosotros no nos vamos a dar cuenta de que sean falsos. Todo es muy sutil, casi imperceptible, ¿no? Y muchos pueden ser engañados. El peligro del falso proviene de su sutileza. Porque si acá vendría alguien y se pusiera a predicar el evangelio y hablara o dijera de alguna manera que la Trinidad no existe, nosotros todos nos levantaríamos en ira. Señor, retírese porque usted está diciendo una herejía. Sería bastante claro, o Cristo no es el Hijo de Dios, o cualquier verdad absoluta que creemos, todos diríamos, este hombre es un hereje. Fácil, ¿no? Pero el falso profeta es muy sutil. Entonces la imagen que debemos tener presente es que estas personas al principio vienen con una imagen bien acertada. Es alguien que sabe lo que hay que decir, que predica de alguna manera de forma consecuente, ¿no? Con la escritura. Alguien a quien yo podría confiarle bastantes cosas privadas, porque ya me ha dado cierta confianza para hacerlo. Nadie sospecha de él. Quizás podemos pensar que está equivocado en algunas enseñanzas y por eso, bueno, pone en práctica esas enseñanzas equívocas en su vida y, bueno, tiene ciertos errores. Todos cometemos errores. Así alguno puede pensar. Pero sabemos que las cosas erróneas van siempre de la mano en cómo vivir. Por eso el Señor después termina diciendo, por sus frutos lo conoceréis. Lo que uno muestra es lo que cree. Pero al principio quizás es muy sutil, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que entender que las personas más peligrosas son las que van a hacer más hincapié en las enseñanzas que sean adecuadas. No van a utilizar enseñanzas de otro lado u otros evangelios. Van a utilizar la Biblia. Y para entender esto, tenemos que saber que el falso profeta no tiene ni puerta estrecha ni camino angosto. Quizás lo sabe intelectualmente porque la Biblia lo dice, pero no anda ahí. No va por ahí. Él va vestido de oveja. Agrada a todos. Cae bien a todos. Presenta un mensaje que es bonito. Un mensaje confortable. Y consolador también. Es un evangelio agradable lo que da, ¿no? Y todos están muy bien con esa persona. Nunca va a mostrar un tropiezo o el tropiezo que hay en la cruz.
porque eso desequilibraría su mensaje confortable. Si nosotros nos remitimos al Antiguo Testamento, vamos a ver cómo, por ejemplo, el profeta Jeremías, que todos conocemos, cómo predicaba el Evangelio, cómo hablaba lo que el Señor quería que dijesen y prácticamente les confrontaba al pueblo permanentemente de sus pecados para que se vuelvan, para que vuelvan en sí, ¿no? Y no era escuchado por muchos. Ellos no querían escuchar. Por eso Dios en el capítulo 8 de Jeremías, en el versículo 11, dice, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. ¿Qué está queriendo decir ese versículo en Jeremías? Que estos falsos profetas, de alguna manera, querían curar una fractura, vamos a decir, para que se entienda, con una venda o con un poquito de alcohol, con algo muy liviano, muy superficial. Daban una falsa seguridad de paz. Falsa seguridad de paz, que al final es dolorosa, porque una fractura que no se cura con un yeso, con un tiempo determinado, va a terminar doliendo toda la vida. ¿Por qué? Porque sí, porque no se cura así. Hermanos, nosotros tenemos que entender que el pecado tiene terribles consecuencias a nivel personal y también salpica a todo alrededor. Familia, iglesia, entorno, trabajo, etc. Eso es predicar el Evangelio, ¿no? Decir otra cosa es mentira y eso es lo que hacía Jeremías, pero lo callaban, no querían que hable. Y el falso profeta siempre es alguien que es muy consolador, ¿no? Parece que él muestra que no hay tantas cosas malas. No es necio, ¿no? No dice que no hay algo malo. Sí, lo dice. Pero dice que todo irá bien. Paz, ¿no? Paz. No escuchen a Jeremías, como lo que pasaba en el antiguo pacto. No lo escuchen, todo está bien. ¿Y sabes qué, hermano? En el capítulo 5 de Jeremías, en el versículo 31, dice, mi pueblo así lo quiso. Después pueden leer ese versículo. Capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizan mentiras. Es como si dijeran, sigan así, como están. Que nada los perturbe más de lo que los debe perturbar. No te preocupes por el camino angosto, no te preocupes por la puerta estrecha, ni de aquella doctrina específica o de otra. No es tan importante. En general ellos se caracterizan por no hablar de santidad, por no hablar de justicia, por no hablar de juicio. Nunca hacen temblar a nadie. Y ocultar la verdad es reprochable, como decir una herejía. Por lo tanto, no está bien. Pienso personalmente que alguien así no cree en el pecado como Dios lo envía. O sea, con la consideración que Dios tiene del pecado. Y por eso no lo subraya tajantemente. No subraya el hecho de que el hombre está muerto en delitos y en pecados. O si lo dice muy superficialmente. El falso habla en torno a la cruz, pero no habla de la cruz. No habla de lo que significa, de lo que significó la cruz. No habla de la obra expiatoria de Cristo. No habla de la transacción que hubo entre el Padre y el Hijo a favor de nuestras almas. No es tropiezo para él la cruz. Nunca ve en la cruz una transacción perfecta y santa. Nunca. Para estas personas lo único que hay que hacer es venir a Cristo, hacerse cristiano. Hacerse cristiano. Y todo va a estar bien. Como si fuera una oferta general, ¿no? Sin arrepentimiento real en la vida. Esto no es el Evangelio. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados.
Pero el falso no va a plantear el hecho de andar por el camino angosto y entrar por la puerta estrecha. Va a hacer pensar a otros que no es necesario vivir este sermón. Desaconsejan lo que la Biblia dice en cuanto a examinarnos a nosotros mismos, como lo dice Pablo. Dice, miren a Jesús, pero nunca miren su propia vida. No hay confrontación con el pecado. Y hoy muchos dicen, aquel es cristiano o debe ser cristiano. Debemos considerarlo como un hermano y seguir adelante con él. Sin embargo, cuidado, porque el Señor, nuestro Señor, dice, guardaos de los falsos profetas. La palabra hermano dentro de las iglesias se dice con una liviandad extraordinaria. Y se los considera hermanos con una liviandad extraordinaria, cuando por otro lado estamos viendo que sus vidas no van acorde a esa palabra. Bueno, cuidado. Esto es algo que se acentúa en la iglesia, hermanos, cada vez más, a causa de que la predicación de tipo moral superó la predicación bíblica. La gente busca una salvación fácil y detrás de esto van. No quieren ser confrontados con su pecado, no quieren que les diga que son un árbol malo, que está dando malos frutos. Pero el Señor es claro aquí. El Señor va por ese lado. Estas son algunas características de los falsos. Siguen hablando de Jesús, hablan de la muerte en la cruz, no se presentan como herejes evidentes, pero no hablan de lo esencial para la salvación. Jesús aquí está diciendo, estén alertas. Estén alertas, guardaos vigilantes de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, sutilmente. Y puede haber una oveja sutil dentro de nosotros. El engaño no siempre es evidente. ¿Por qué? Porque vienen vestidos de ovejas. Y eso habla de apariencia espiritual. Pero cuidado, porque no todo lo que parece cristiano o correcto viene de Dios. Entonces lo primero que el Señor está diciendo, siguiendo el flujo de pensamiento de este capítulo 7, dice, guardaos de esto. Pero el segundo punto es el principio del fruto. Y esto lo vamos a ver entre los versículos 16 y 18, en donde dice, por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Lo digo así porque se me traba un poco la lengua. A veces nosotros pensamos, hermanos, que hacer juicios sobre otros es difícil, porque claro, el mismo Señor hace unos versículos atrás nos dijo, cuidado con el juicio hacia los demás. No juzguemos para no ser juzgados. Entonces esto a veces se hace difícil dentro nuestro. ¿Dónde está ese límite que debemos establecer, no? Y el límite es la palabra. Si nuestro juicio es sin palabra, entonces un mal juicio, porque llevo añadido maldad, diferencia para con la otra persona, varios pecados en mí que los esbozo a nivel juicio. Pero si el juicio es con palabra, es la palabra del Señor. El falso profeta vestido de oveja enseña que nunca hay que decir nada que mortifique a la otra persona, que suene crítica o que resulte incómodo, ¿no? O duro. Pero Jesús está haciendo hincapié en este punto y dijo que los falsos se reconocerán por sus frutos. Y entonces elabora esto con una metáfora, ¿no?
lo que leímos con el tema del árbol. Utiliza al árbol y al fruto para desenmascarar una verdad espiritual. Y fíjense en ustedes que si nosotros leemos hasta el versículo 20, en el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo termina el versículo 20? De la misma manera, por sus frutos los conoceréis. Cuando en la Biblia se dicen 2 o 3 veces las mismas cosas, es para enfatizar lo que está diciendo, ¿no? Para darle suma importancia. Era una forma en la cual el pueblo hebreo entendía. Cuando se enfatizaba de esta manera, 1 o 2 veces se decían las cosas mínimamente. Bueno, el versículo 16 empieza así y el 20 termina así. Pero aquí hay otro elemento sutil del Señor, que es a qué se refiere la palabra malo. El Señor no está diciendo que el árbol está podrido, con lo cual no llevaría ningún fruto. Ni un fruto bueno, ni un fruto malo. ¿Por qué? Porque el árbol está podrido. Sin embargo, el Señor está diciendo que el fruto es malo. Por lo tanto, el árbol está en pie. El fruto es malo. Es algo de mala calidad, no algo que está podrido. Si nosotros tenemos 2 árboles iguales, uno al lado del otro, y los comparamos, pueden ser visiblemente buenos al aspecto, idénticos. Pero que cuando se juzga por el fruto que dan esos árboles, son totalmente distintos. Uno se puede comer quizás y el otro no, el fruto. Y esto, haciendo una analogía, nos lleva directamente a las conductas de las personas, a la vida, al comportamiento de las personas, a cómo llevan adelante su vida. Ese sería el fruto. Doctrinalmente, nosotros ya vimos que estas personas parecen hablar el Evangelio, pero en el fondo no lo hacen. Y algunos parecen vivir el Evangelio, pero en el fondo no lo viven. Lo que el Señor está diciendo aquí es que alguien puede vivir de la forma adecuada, puede parecer vivir bien y con todo eso ser un falso profeta o un falso hijo de Dios. Puede tener la apariencia de vida cristiana sin ser cristiano en verdad. Esto ha sido y será una fuente de problemas en la iglesia, en toda la humanidad, en todo tiempo. No solamente de problemas, sino de peligro también en medio de la iglesia. Porque claro, ser cristianos, hermanos, significa un cambio de naturaleza en el hombre, un nuevo nacimiento, como leemos en Juan capítulo 3. Ninguna acción del hombre vale absolutamente nada si no cambió su naturaleza. Isaías lo dice de esta manera, ¿no? En Mateo capítulo 7, unos versículos más adelante, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo ahora me dices apartado de mí, hacedor de maldad? Nunca os conocí. Terrible declaración del Señor. Pero la advertencia está en esta vida. O sea, no queremos escuchar esa declaración del Señor que es, yo creo que es lo peor que a uno le puede pasar. No hay cosa peor que eso. Que el Señor te diga apartado de mí, nunca os conocí. Pero esto lo pone el Señor en el futuro, cuando llegue ese juicio, para que ahora veamos cuál es el fruto de nuestras vidas. Cosas sorprendentes podemos hacer en esta vida, hermanos. Bíblicas quizás. Pero no van a valer nada en el juicio final. El cristiano real se preocupa por su corazón. Debiera preocuparse por su corazón. Porque en la Biblia el corazón no es el centro de los sentimientos,
sino el centro de la persona misma, todo lo que es. Así que lo que Jesús dice es, o hacen el árbol bueno con un buen fruto, o va a ser un árbol malo con un mal fruto. Y en otro pasaje el Señor lo dice de otra manera, dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y es lo mismo, porque el corazón manifiesta la enseñanza, la vida, el comportamiento, la conducta de una persona, la creencia, y la boca es la que declara todo eso. Por eso del corazón habla la boca. Lo que el hombre piensa, eso es lo que es. Esas cosas van unidas en el ser humano. Y eso nos da mucha claridad de dónde está nuestro corazón. El punto es que muchas veces no hacemos ese examen. Y si lo hacemos, si lo vemos, lo hacemos así. Que pase, ¿no? Que pase porque no me quiero detener acá a pensar esto. Las apariencias pueden durar mucho tiempo, pero en algún momento se va a ver. Van a salir a la luz. A los puritanos en la antigüedad les gustaba tratar en detalle el asunto de los creyentes temporales. ¿Qué eran para ellos los creyentes temporales? Esto me llamó la atención, pero a veces sería mejor tomar prudencia en algunos que dicen que han llegado a Cristo, por lo menos por un tiempo, hasta analizar y ver cuál es la condición real de su corazón. Los puritanos se referían a personas que al principio parecían haber sido regenerados, salvados por Cristo. Ellos hablaban como cristianos, parecían cristianos, pero con el tiempo dieron pruebas claras de que su regeneración había sido mentira, no había sido falsa. No eran verdaderos cristianos. Y esto sucedía mucho en los tiempos de avivamiento, ¿no? Ustedes viendo las grandes campañas de avivamiento que se hacían antes. Digo antes porque no sé, no he visto últimamente. Parecía que todo el mundo se convertía. Me acuerdo que nosotros estábamos en iglesia, 14 años en una iglesia de hermanos libres, y todos los años íbamos a campamentos y parecía que en el campamento todo el mundo se convertía a Cristo. Y es más, cuando terminaba el campamento, en las repercusiones, se escuchaban, ¿y cómo fue el campamento? Ganamos 20 almas para Cristo. Muy bien. Dios quiera que haya sido verdad, pero la verdad es que en 14 años de escuela dominical no quedó ni un chico siendo de Cristo, pero ni uno, hermanos, literal. Y hay hermanos aquí que caminaron con nosotros en esa iglesia, no quedó uno. Pero claro, hasta las familias pensaban que sus hijos eran salvos. Bueno, por eso los puritanos hablaban de esto, ¿no? De cristianos temporales. Muchos hay así hoy día, que al principio se ven envueltos en una influencia general del Espíritu. Y se sienten afectados por lo que se escucha, pero no lo son. Pedro en su carta en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y esto es lo que termina pasando. Porque muchos han sido sacados no de la corrupción de sus vidas, no fueron sacados de la corrupción, sino de sus contaminaciones. O sea, de la consecuencia de su corrupción, pero no fueron sacados de la corrupción. No le fue extraído el corazón de carne y colocado corazón de piedra y colocado uno de carne. Y esto es muy interesante porque hay una especie de purificación superficial, vamos a decir, ¿no? Que no cambia la naturaleza. Y si no cambia la naturaleza, bueno, el que se ha purificado en lo externo puede parecer un cristiano.
Y acá se encierra el significado de la pregunta que el Señor Jesús está haciendo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. No. Estas cosas nunca se separan. La naturaleza íntima y verdadera se va a manifestar. El fruto que dé esa persona se va a ver. A nosotros nos cuesta un montón ver la condición de las personas. Y la verdad es que puede pasar mucho tiempo y quizás no darnos cuenta cuál es la condición de la persona. Lleva mucho tiempo y quizás no lo veamos, pero Dios lo sabe desde el primer momento. Es por eso que el Señor Jesús está diciendo estas cosas. Hay clases de vida que se parecen mucho al cristianismo, ¿no? Y sin duda, hermanos, no cabe duda de que el problema mayor en estos tiempos actuales es el estado mundano de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen ser cristianos, pero sus frutos son malos. Si son cristianos, sus frutos debieran ser buenos. Así que debería preocuparnos mucho más el estado de la iglesia actual que la del mundo, porque el mundo vive en el mundo. El mundo vive sobre los parámetros mundanos. No tiene nada que ver con la iglesia. Pero la iglesia dice, o en la iglesia dicen que son cristianos. ¿Y sus frutos? Se hace cada vez más evidente la explicación de lo que pasa en la iglesia, ¿no? ¿Qué pasa en la iglesia? Que hay muchos que dicen son cristianos, pero por sus frutos uno dice, bueno, lo que decía Sugel, que hoy escuchaba en la mañana. Él conocía a muchos que el domingo levantaban sus manos, estaban en la iglesia en el horario, alababan al Señor, pero conocía sus vidas de lunes a sábado. Es esto. Esto se encuentra dentro de la iglesia, hermanos, y no fuera. Y en todo esto no hay que perder la vista, esa sutileza, ¿no? Y en consecuencia hay que aplicar ciertas pruebas delicadas. A veces nos queremos conformar a ver algunas personas y decimos, bueno, podemos encontrarnos frente a alguien que ha hecho profesión de cristiano y que no tiene nada erróneo y que parece vivir una buena vida. ¿Cómo podemos saber si esto realmente es así en su vida? Esa persona puede ser muy simpática, oralmente y verbalmente clara en los conceptos bíblicos, correcta, con una norma y un código bien elevado de vida personal, que se parece mucho a los cristianos, pero que quizás no lo sea. Puede haber un hombre cualquiera en la actualidad que no pretende ser cristiano, un hombre que asiste regularmente a una iglesia, a un culto, pero que según las normas del Nuevo Testamento no es cristiano. ¿Y por qué entonces viven así esas personas? ¿Por qué siempre es como que se trata de mostrar otra cosa? Bueno, existen muchas razones. A veces puede pasar de que hay alguna persona que sus características son de una persona tranquila. Ya desde que nació es así. No hay en ellas naturalmente vicios. No es ofensivo. No tiene que hacer ningún esfuerzo para ser bueno, porque es así, porque ya nació así. Pero eso no quiere decir que sea cristiano. Algunos dicen que hay buenos paganos también. O sea, buena gente en el mundo. Y sí, humanamente hay buena gente en el mundo, aunque el Señor dice que nadie es bueno, ¿no? Pero humanamente, si lo pensamos humanamente, hay buena gente en el mundo. Hay algunos que afirman que fuera de la iglesia hay mejores cristianos. Puede ser así y entendemos lo que quieren decir, ¿no? Pero qué triste que es que el mundo diga
y no se vea que un cristiano tiene buen fruto. Es tristísimo. Puede haber buena moralidad fuera de la iglesia, pero nada tiene que ver con el cristianismo verdadero. Y el Señor en estos versículos nos está sacudiendo de un lado para el otro para que nosotros podamos ver cuál es la condición de nuestro corazón. En definitiva, si alguien que dice ser cristiano no vive como cristiano y sus actos y sus motivaciones no son bíblicas, entonces sus frutos son malos. Lo dice el Señor. Y en el libro de Isaías, ahora sí, capítulo 64, 6, dice, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. A los ojos de Dios, solo lo que tiene valor es lo que nace de un carácter cristiano. Lo que nace de una vida nueva. Lo que nace desde una regeneración real. Si no, es trapo de inmundicia. Puede parecer, pero no. Por eso el Señor dice, por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No. ¿O higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y quizás la iglesia puede ver frutos buenos o considerar frutos buenos en aquel que dice que es cristiano, que sí es mi hermano. Pero él en su interior sabe muy bien que sus frutos no son tan buenos. El tercer y último punto, hermanos, el resultado final, versículo 19 y versículo 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién va a cortar y echar en el fuego? ¿La iglesia? No, de ninguna manera. La iglesia tiene que exhortar, confrontar para traer a aquel que vive así, a que viva como Cristo quiere que viva. Aquel que dice ser cristiano, que entienda que el Señor Jesús murió una vez en esa cruz para cargar con todos los pecados y que ahí en esa cruz pretendía en pensamiento que aquel que iba a ser escogido en el momento de su salvación, en el momento preciso en su vida, ahora iba a dar buenos frutos. Porque si no, todo árbol que no da buen fruto es cortado, sea quien sea. Y esto es juicio. Por eso, el capítulo 7 sigue hablando de juicio. Hay una consecuencia real en todo esto. El mal fruto no queda sin resultado. No es que doy mal fruto en mi vida y no pasa nada. ¿Total? No, total no. ¿Cómo total? ¿Cómo total no pasa nada? Al final sí va a pasar. Va a ser cortado y llevado. Y echado, perdón. Gracias. En el fuego. El hacha está puesta. Dios no solo observa, hermanos, también juzga con justicia. Está reafirmando la idea, por sus frutos los conocerán. Así que el fruto no solo revela lo que sucede en el corazón, sino que también determina un destino. Por eso es necesario que veamos cuáles son nuestros frutos. Y por esos frutos nos vamos a conocer. Ahora, qué difícil es hacer este examen. Qué difícil. Por eso la oración tiene que ser, Señor, ¿hay algo en la salvación que yo no entiendo? ¿Hay algo que no comprendo prácticamente? ¿Hay algo que pasa en mi vida que no me lleva a ver claramente si soy o no soy un hijo? Porque si veo mis frutos, hermanos, tenemos que tomar en serio la vida espiritual. Buscar producir buen fruto, genuino, no de apariencia. Jesús no nos quiere dejar confundidos. No pretendía dejar confundidos a nadie ahí en ese sermón. No nos pide perfección, pero sí tenemos que ser auténticos.
algo auténticamente comprobable, ¿no? Por nosotros mismos. Y no engañarnos. Porque hoy es el tiempo de decir, Señor, mis frutos no son buenos. Lo veo, Señor. Entonces, ayúdame, sálvame, guíame, no sé, pedid y se os dará. La evidencia de una vida transformada no está en lo que decimos, hermanos, sino en lo que producimos. Como el árbol. El árbol puede ser hermoso, pero si produce fruto malo, no es bueno. ¿Sos de Cristo? Queremos creer. Y quiero creer que soy de Cristo, porque Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor todo lo cree. Entonces queremos creernos, queremos llamarnos hermanos, pero los frutos, hermanos, los frutos, por favor. Porque si no hay frutos, entonces es muy difícil llamarnos hermanos. O debiera serlo, porque no somos hermanos. Si los frutos son permanentemente malos en la vida de aquel que dice que es un cristiano, entonces yo no sé qué decir. Mejor que el Señor haga su juicio, porque quizás yo me equivoco en el juicio, porque no conozco el corazón. Pero por sus frutos lo conoceré. Tenemos que ser consecuentes con lo que decimos, hermanos, porque si no al final traerá juicio que será contundente con todos los falsos. Dios tenga misericordia de nuestras almas. Para esto está la oración, para poder pedirle al Señor, para no cansarnos en pedirle, Señor, hazme alguien consecuente con tu obra en mí. Que mis frutos sean buenos, Señor. Ayúdame. Y si hay alguien que no es salvo, o se da cuenta que el Señor no es salvo, aunque haga 20 años que esté sentado escuchando el Evangelio, pedirle al Señor que te salve. Y el Señor no te va a echar fuera, para que esos frutos cambien de malos a buenos. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias, Señor, por hacernos ver tu verdad, por hacer ver nuestra condición, Señor. Necesitamos de ti todo el tiempo, Padre, sin duda. Necesitamos de tu evangelio, de tu palabra, de tu sostén, de tu guía. Y ayúdanos a poder hacer este examen individual en nuestras almas, Padre. Ayúdanos a ver nuestra realidad. Este es el tiempo, Señor, de cambiar las cosas. Si tú nos llamaras a tu presencia en este mismo día, ¿dónde iremos, Señor? Ayúdanos, Padre, a poder ver esta realidad. Te lo rogamos, te lo pedimos. Abre nuestros ojos, Señor. Edifica a tu pueblo, Señor, y salva a quienes están sin Cristo. Te rogamos esto en nombre de Cristo. Amén.